Bueno, vamos a dar inicio en este momento a la reunión de hoy, virtual de hoy, gracias al Señor. Y bueno, y primeramente iniciamos dándole gracias a gloria y honra a nuestro Señor. Bueno, buenas tardes a todos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en el Señor y que esta semana que terminó y esta que inicia sea de bendición para todos nosotros. Quiero compartirles un fragmento de la palabra de Efesios 4, que el Señor me lo ponía hace un rato, recordándonos que lo que estamos haciendo hoy es precisamente compartiendo unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como un digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿En qué? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque tenemos la oportunidad nuevamente de volvernos a encontrar como tu pueblo para conocer de tu palabra, para compartir de tu palabra, para tener un tiempo de adoración a ti. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de todos nosotros, porque hoy, Señor, podemos levantarnos, abrir nuestros ojos, glorificar tu nombre, alabarte, exaltarte, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, porque aún en la prueba nos sostienes. Nos sigues llevando, Señor, de tu mano, no nos dejas, no nos abandonas. Gracias, Padre, por nuestras familias. Gracias, Señor, por la obra que has hecho nosotros y las obras que sigues haciendo en las familias de todos nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y de todos los de nosotros, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos esta enseñanza del día de hoy, este tiempo lo ponemos para ti. Sabemos que estás con nosotros y nos cuidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos abran los ojos, el entendimiento, los oídos para entender, Señor, lo que hoy nos quieres enseñar. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él puso para el día de hoy. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer y un toque de
puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad. Y tu plan es mejor, tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Gloria a Dios, Señor, por poderlo alabar, ¿verdad? Y honrar su nombre en alabanza. El día de hoy, Pablo nos continuará la enseñanza que inició la semana pasada sobre las fiestas del Señor. Vamos a orar primeramente. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Venimos delante de ti dándote la honra y la gloria solamente a ti, que eres el único Dios, el Dios vivo y el verdadero, el único y sabio Dios, el invisible y el inmortal. Ante ti venimos humildemente, Señor, primeramente pidiéndote perdón por toda falla y por todo pecado. Nos entregamos a ti en este momento, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias nuevamente por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros. Y te pedimos, Abba, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que envíes a tu Santo Espíritu, que así está escrito en tu palabra, que a quien te pida el Espíritu Santo tú lo enviarás. Gracias nuevamente y te pido, Señor, que seas tú y no yo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, vamos a iniciar. La vez pasada estuvimos conversando un poquitito sobre el tema de las fiestas. Vamos a continuar con el mismo tema. Vimos un poco de lo que es la fiesta de la Pascua. Hoy vamos a tocar, como para recordar, otro poquito más de la misma. Y vamos a ver dos fiestas más.
es relativamente corto, con la intención de que, bueno, podamos tomar nuestras Biblias y ir estudiando la profundidad que tienen las fiestas del Señor, esas fiestas que Él mismo estableció, que Él mismo mandó, y que se vuelven como un itinerario, por así decirlo, porque hemos visto cómo el Señor Jesús ha ido cumpliendo las primeras 4 fiestas, y aún faltan 3. Faltan 3 por cumplir, ¿verdad? Y bueno, la vez pasada mencionábamos que por qué Dios mandó a que su pueblo celebrara fiestas en determinados momentos específicos del año. Y eso lo conversábamos, ¿verdad? Que decíamos que, bueno, que en primer lugar es porque las fiestas, mencionábamos que es como una ventana, así lo visualizo, que nos deja ver el plan de salvación del Señor, ¿verdad? Una ventana abierta que nos deja ver más allá. Así veo con las fiestas, ¿verdad? Y con las fiestas, lógicamente, el pueblo de Israel, nosotros podemos ver el futuro, ¿verdad? Y que las fiestas están centradas en el Señor Jesús. El motivo de las fiestas es el Señor Jesús. Y cada vez que se celebraba fiestas en el pueblo de Israel, pues ellos tenían la fe, o veían por fe a su Salvador, a nuestro Salvador, ¿verdad? Y que en segundo lugar, mencionábamos que Dios nos marca como ese itinerario de salvación por medio de las fiestas, y explicábamos que un itinerario son como las fechas marcadas para hacer diferentes actividades, siendo en el cielo, ¿verdad? Y viéndolo así, que en el cielo pues se genera un calendario de actividades, el Señor mismo lo estableció. Y mencionábamos que una de las características de nuestro Señor es precisamente que Él es sumamente organizado, ¿verdad? Que Él es un Dios de orden. Él no hace las cosas a lo que salga, ni improvisando. Él es planificador, ¿verdad? Todo lo planifica. Y así mencionábamos que con la creación, ¿verdad? La creación fue planificada en 7 días, ¿verdad? Incluyendo el día del reposo. Y todo lo que fue creado en cada uno de esos 7 días. Decíamos que la salvación del ser humano también, ¿verdad? Fue planificada. Por eso mencionábamos en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo que menciona este versículo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, y así lo menciona, el cumplimiento del tiempo. Ni antes ni después hay un tiempo para todos, para todo. Y que estas fiestas son celebradas en dos estaciones del año, en la primavera y el otoño. Voy a compartirle la presentación para que podamos irla viendo. Decíamos que estas fiestas, ¿verdad? Son celebradas en 2 estaciones, ¿verdad? Del año, unas en primavera y otras son en otoño. En esos 2 grupos mencionábamos que en primavera está pues la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, y que en otoño tenemos las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Pero para que se nos haga más sencillo aprendérnosla, todas las fiestas de primavera, ¿verdad? Empiezan con Pascua, panes sin levadura, primicias y el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, eso es como para crear una sociedad que nos pueda hacer más sencilla la memorización. Decíamos que las fiestas de primavera pues apuntan a los eventos, ¿verdad? De la primer venida de nuestro Señor Jesús, y las fiestas de otoño,
los eventos también antes y durante y después de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y mencionábamos el versículo de Gálatas 4:4, donde el Señor establece un tiempo definido para todo. Hablamos un poquito de la Pascua, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿verdad? Como el Señor Jesús, Él nos dice que Él es la puerta, ¿verdad? Y en la Pascua, que pintaban con sangre, ¿verdad? Entonces pintaban los postes y los dinteles, ¿verdad? Lo que tienen lo que forman la puerta, ¿verdad? Para que al pasar el ángel del Señor, ¿verdad? Reconociera que en aquella casa ya había muerto un cordero por el primogénito de esa casa. Entonces es muy interesante cómo el mismo Señor, Él es la puerta, ¿verdad? Como el simbolismo es muy profundo. Y decíamos que en Éxodo 12:2, ¿verdad? Es donde encontramos que es Dios quien determina la primera fiesta para que su pueblo pueda celebrar, y que esta fiesta era la fiesta de la Pascua, y en qué consistía. Leímos ese versículo, ¿verdad? Inclusive podemos mencionar ahorita el número 3, el versículo 3 de Éxodo 12. Una fecha, ¿verdad? De este mes, o sea, el primer mes de Abib o Nisán. Tómese cada uno un cordero según las familias, los padres un cordero por familia, ¿verdad? También mencionábamos que Jesús fue sacrificado, que ya no necesitamos celebrar más sacrificios de animales, como si lo hacen, ¿verdad? los judíos, y hoy por hoy también. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor Jesús como el Mesías, ¿verdad? Que el mismo Jesús, él mismo instituyó otra celebración, que es la cena del Señor, ¿verdad? Que la fiesta de la Pascua apuntaba al sacrificio de Jesús, y que la cena del Señor al recordatorio de ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, que después de redundancia, pues a través de la cena y ya no de la Pascua. Así lo instituyó el Señor. Bueno, entonces ahí teníamos como ese repasito de la Pascua. Como les dije, hoy vamos a ver 2 fiestas más. Es un poquito corto, pero lo suficiente como para que podamos en nuestras casas seguir estudiando el tema de las fiestas. Y a continuación, lo que vamos a ver es la fiesta, que es la segunda, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y es importante, pues, aquí mencionar que cuando el Señor dio sus fiestas, ¿verdad? Porque él mismo, decíamos que él mismo se las entregó a Moisés. Y es interesante esto. No había ni un solo judío en ese momento. Habían hebreos, ¿verdad? Y esto lo digo porque muchos creen que estamos judaizando, ¿verdad? Los judíos aparecieron con la división que habíamos visto en algún momento, con la división de las tribus, ¿verdad? Los judíos provienen de la tribu de Judá, del reino de Judá, cuando se dividió en 2, precisamente todas las tribus. Entonces, cuando el Señor entregó a Moisés, ahí no había ni un solo judío, habían hebreos. Es más, si nos vamos al Edén, cuando el Señor habló del día del reposo, ahí no estaban los judíos, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle muy interesante. Que mencionábamos que es lo mismo, ¿verdad? Con el Shabbat, ¿verdad? Algunos dicen que guardar el sábado es para judíos, y como mencionaba, en el Edén no habían judíos, ya esto desde el principio el Señor puso este mandamiento.
En Levítico 23, 6, 7, que lo puse ahí abajito, ¿verdad? Dice, y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ¿verdad? Entonces, el mismo día que era comido el cordero, porque aquí dice el 15, ¿verdad? Los 15 días, que también era cuando comían el cordero de la Pascua, el mismo día en que era comido el cordero, iniciaba la otra fiesta, que esta es la fiesta de los panes sin levadura. El mismo día que era comido el cordero, ¿verdad? El 15. Día en que Jesús, pues, fue crucificado, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los panes sin levadura? ¿Verdad? Es una pregunta que quizá según Éxodo 12:15, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, ¿verdad? Ahí lo marqué, pero es muy interesante que debía comerse por 7 días. Decíamos que inicia el día 15 y llega hasta el día 21, ¿verdad? Porque son 7 días del primer mes de Abib o de Nisan. Nuestro Señor Jesús nos enseña sobre la levadura. Cada vez que hablaba de levadura, él se refería a hipocresía o como un símbolo de pecado, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí. Él mismo dijo a los discípulos, ¿verdad? Y esto está en Mateo, ¿verdad? 8:6, ahí lo pueden ver. Para aquellos que no lo ven muy bien, pueden volver el teléfono de manera horizontal para que se amplíe más la pantalla, ¿verdad? Entonces, él mismo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Ahí dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Inclusive en Mateo 8:12, más adelantito dice, entonces entendieron esto para los fariseos y los saduceos. Ellos entendieron. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces ahí el mismo Señor Jesús nos está dando la respuesta sobre el tema por qué el pan sin levadura, ¿verdad? Entonces, la levadura es algo engañoso, ¿verdad? Yo me acuerdo chiquitillo cuando mi mamá hacía pan, podía ver cómo la levadura transformaba, ¿verdad? La masa. La masa se veía bien y al ponerle levadura, pues de ahí se desinflaba. Y a mí me daba por meterle el dedo, ¿verdad? Y uno la tocaba adentro y era como aire. El pecado también infla, ¿verdad? Como por ejemplo el orgullo espiritual, el orgullo, póngale el nombre que quiera, el orgullo. El pecado también transforma a las personas, ¿verdad? El primer día leíamos que es el día de Santa Convocación también, un día solemne, ¿verdad? Entonces, cuando iniciaba el primer día de los panes sin levadura, ese era un día solemne. El primer y el último día eran considerados días de reposo en esta fiesta de los panes sin levadura. Como sabemos, en el Antiguo Testamento hay sábados ceremoniales y hay sábados semanales, por así decirlo. El ceremonial, este es el caso, ¿verdad? Si ese 15 caía martes, miércoles, jueves, ese era un Shabbat, ¿verdad? Y luego se mantenía el sábado semanal, ¿verdad? Y sabemos que el sábado semanal es el séptimo día de la semana, este día que nunca cambió,
Han cambiado el calendario, pero el orden de los días, no. O sea, el lunes, martes, sábado es sábado, por así decirlo, ¿verdad? Siguen siendo 7 días. El Shabbat ceremonial eran pues días de reposo, como lo mencionaba, que podía caer en diferente día de la semana. Ese sábado ceremonial eran los días que ellos no trabajaban, ¿verdad? Para estar precisamente disfrutando de las fiestas del Señor, ¿verdad? Porque como leíamos en el versículo pasado, que tenía que ser un día solemne. No trabajaban para estar en las fiestas del Señor. Si el día de la terminación de la fiesta de los panes sin levadura caía martes, pues ese martes también sería un Shabbat ceremonial. Por eso decimos que el primer y el último día son de reposo en la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Es importante aclarar que el Shabbat o el sábado ceremonial no tiene que ver con el Shabbat semanal, ¿verdad? Son diferentes. Uno lo celebramos todas las semanas y el otro cuando llegan las fiestas. Pero ¿cómo se cumple esta fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? En el tiempo que estuvo, o en el ministerio, mejor dicho, en el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Aquí les puse unos versículos, por ejemplo, Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En todo fue tentado, pero sin pecado. Es decir, la levadura nunca llegó a su vida, ¿verdad? La vida del Señor Jesús nunca se contaminó. También está este versículo de Juan 6:35, ¿verdad? Que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿verdad? Debemos recordar que Jesús es el pan de vida, sin pecado. Y es interesante, pero el trigo para hacer el pan, y esto es un detalle muy interesante, el trigo para hacer el pan debe ser como, ¿verdad?, molido, desmenuzado. Así también el Señor Jesús lo fue en la cruz del Calvario. Y hay un tercer versículo, que es el de Hechos 13, 36, 37, que dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahí marqué, vio corrupción. Luego hace otra mención, pero ahora del Señor Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es interesante, ¿verdad? Pone a David y pone al Señor Jesús, en uno vio corrupción y en uno no vio corrupción. Representa pues el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que no sufrió corrupción, como dice la palabra. Nos pone el ejemplo de David, que efectivamente su cuerpo se descompuso, por así decirlo, pero el cuerpo del Señor Jesús no pasó nada, ¿verdad? Entonces, la fiesta de los panes sin levadura representaba el ministerio de Cristo en la tierra, ¿verdad? Mencionamos que la Pascua representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces los panes sin levadura representan ese ministerio intachable, ¿verdad? Perfecto, y que esta misma fiesta también nos lleva a Cristo. Esta fiesta es una fiesta, aún hay más información, hay más profundidad, por eso les mencionaba que ojalá puedan estudiar y escudriñar en sus Biblias las profundidades de esta fiesta, porque el Señor Jesús las cumplió. Entonces nosotros tenemos que investigar aún más. Es una fiesta pequeña, por así decirlo, y luego viene otra fiesta que es la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias, ¿verdad? Y para eso pues vamos a leer Levítico 23,
del 9 al 14. Perdón. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Para los que no saben qué es una gavilla, ahí puse unas imágenes. Eso es una gavilla, ¿verdad? Eso es lo que había que llevarle al sacerdote en esta tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Luego el 11 dice, y el sacerdote mecerá, ¿verdad? La gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, o sea, el primer día de la semana. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Verdad? Entonces, como mencionaba, para los que no saben qué es una gavilla, pues ahí les puse la imágenes, ¿verdad? Y es interesante esta fiesta, ¿verdad? El pueblo de Israel 2 días antes debía de separar una parte de la siembra, ¿verdad? Para las gavillas, que eran los primeros frutos de la cosecha. Por eso es primicias, ¿verdad? Los primeros frutos. Vamos a cambiar aquí. Dice, aquí hay algo interesante. Abajo les puse, ¿verdad? El sacerdote con la gavilla en la mano, cuando ya se los llevan. El tiempo de la cosecha, ¿verdad? Investigando un poco, inicia precisamente en la fiesta de las primicias, ¿verdad? Primero, según pude leer, primero la cebada era cosechada y terminaba con la cosecha del trigo, que era 50 días después. Una diferencia de aproximadamente, ¿verdad? Como mencionaba, 50 días entre la cebada y el trigo, prácticamente. Pero cuando aparecían las primeras gavillas, un grupo de personas, así como está la imagen, tomaban una hoz, ¿verdad? Una hoz es este instrumento que ellos utilizan para cortar. Cortaban, hacían las gavillas y esas gavillas eran recibidas, ¿verdad? Por un sacerdote. Hacían como un rollito y era recibida por un sacerdote, ¿verdad? Y es también muy interesante, ¿verdad? Este instrumento, ¿verdad? Que corta el trigo, como nota, se menciona en la palabra. El Señor lo menciona. Y precisamente, bueno, uno de los versículos es Marcos 4:29, que lo puse ahí abajo, que dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, ¿verdad? Porque la siega ha llegado, ¿verdad? Cuando venga el Señor, esa venida del Señor es para hacer la siega, para cosechar. Esta fiesta hace tipología precisamente a esa cosecha del Señor. Por eso es que hay más profundidad en todo este tema. Él habla de su venida, lo compara con tiempo de siega, un tiempo de cosecha. Bueno, decíamos que el sacerdote, ¿verdad? Recibe la gavilla recién cortada y las lleva al santuario, ¿verdad? Ahí donde la presenta y lo presenta delante de Dios, tal como lo estábamos leyendo. Esto es la fiesta de las primicias. Aparte también se mataba un cordero, ¿verdad? Como leímos ahí anteriormente, y se comía. Ahí estaba en Levítico 23:12. Es interesante, se mata otro cordero, ¿verdad?
Y hay un dato muy interesante que estaba también en Levítico 23:11. Me voy a devolver para que lo leamos. Del día de reposo la mecerá, ¿verdad? Entonces dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto el día siguiente del día de reposo, ¿verdad? Entonces las otras fiestas tenían una fecha. Esta fiesta no tiene día, ¿verdad? Porque él dice, aquí menciona el día siguiente. La Pascua decía que del día 10 se separaba el cordero hasta el día 14 y había que comerlo el 15, ¿verdad? Los panes sin levadura, que comienza el día 15, 7 días hasta el día 21. Pero según lo que leemos, la fiesta de las primicias no tiene una fecha, tiene un día, ¿verdad? El día siguiente del día de reposo. Entonces, según acabamos de leer, ¿verdad? El día del reposo, que es el sábado, quiere decir que la fiesta de las primicias tiene que ser siempre un domingo, ¿verdad? No dice o no quiere decir que el día de reposo es domingo, solo dice que después del día de reposo. Esta fiesta tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús. Y aquí vale aclarar que una cosa es cuando Él resucita, ¿verdad? Cuando, como decía la fiesta, cuando era cortada la gavilla, preparada y cortada la gavilla, y otra es cuando es presentado como primicia, o como dice el versículo, cuando se mecía la gavilla en el santuario, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a María que no lo tocara, ¿verdad? Porque no había subido al Padre. Luego Él se presentó a los apóstoles y les permitían tocarlo, ¿verdad? Y les mostraba las manos y el costado. Entonces, bueno, la resurrección de Jesús dependía, ¿verdad? Lógicamente, su resurrección, de esa resurrección dependía la resurrección de todos nosotros. Y aquí me surgió una pregunta, ¿verdad? Que si el Señor Jesús fue el primero en resucitar, ¿verdad? Yo creo que ya algunos saben la respuesta. Hubieron otras personas que resucitaron antes de Él, pero Él es el primero en importancia, ¿verdad? Como decíamos, de la resurrección de Jesús dependía la resurrección de nosotros. Vamos a pasar aquí a 1 Corintios 15:23. Donde dice, pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección del Señor Jesús, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿verdad? En su venida. Aquí está establecido ese orden. Y es interesante, ¿verdad? Porque me surge otra pregunta, que quiénes son esas segundas primicias, ¿verdad? Que resucitaron. Ahí está abajo Mateo 27, 52, 53, que dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es interesante, ¿verdad? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, lo que estamos hablando, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esas segundas primicias eran estos santos, ¿verdad? Con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, es increíble, pero vean todo lo que sucedió, ¿verdad? A mí me cuesta imaginar ver a esas santas personas caminando por la ciudad de Jerusalén. Imagínense en eso. Eso tuvo que haber sido, pues, un evento maravilloso, ¿verdad? Impactante, ver a esas personas que se levantaron de los sepulcros. Pero otra pregunta, ¿quiénes eran esas personas? ¿Verdad? No sabemos, ¿verdad? Cristo fue la primicia y llevó primicias para el cielo como resultado de su
de su resurrección. Y aquí lo vemos precisamente en este versículo que leíamos, garantizando la resurrección de todos aquellos que ya en un día van a resucitar, ¿verdad? Y es interesante, pero en nuestro proceso personal, ¿verdad? En nuestro proceso espiritual en el Señor Jesús, de alguna manera nosotros también pasamos por estas fiestas espiritualmente hablando. Cuando empecemos a estudiarlas más, o ustedes en sus casas se van a dar cuenta que son etapas por las que pasó el Señor Jesús, y de alguna manera nosotros vamos por ahí también, ¿verdad? Porque debemos primero morir al pecado, luego convertirnos en personas que vamos aborreciendo el pecado, ¿verdad? La levadura, conforme el Señor va haciendo su obra en nosotros, pasando luego a ser hombres y mujeres nuevos, dispuestos, ¿verdad? Como sacrificios vivos para el Señor Jesús, ¿verdad? Reconociendo que el Señor ocupa ese primer lugar y que todo es para Él. Las primicias de nuestro trabajo, cuando nos despertamos por la mañana, ese primer pensamiento, ¿verdad? Y el último pensamiento son completamente para Él. Bueno, sin duda alguna, nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús. Él cumplió, estando en la tierra, como mencionamos en un principio, las 4 primeras fiestas, las de la primavera, y falta por cumplir, mencionábamos las otras 3 fiestas, las de otoño, ¿verdad? Las fiestas también nos señalan el camino de cumplimiento de todas las cosas. Es como un itinerario mencionábamos. Es interesante cómo Jesús cumplió esas 4 fiestas en muy poco tiempo, ¿verdad? Al inicio de la Pascua y al llegar el Espíritu Santo en Pentecostés. No tardó meses, sino que fue aproximadamente en 40 días, si no me equivoco. Las primeras 4 fiestas es todo lo que ocurriría, mencionábamos, en la primera venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese Señor Jesús tan maravilloso que vino a salvarnos, ese Jesús que hoy nos enseña y nos inquieta, pues, a conocer más de su palabra. Mucha gente dice, no, es que leer es muy complicado. Bueno, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y su discernimiento, Él nos ayuda a entender. Él nos ayuda a entender, ¿verdad? Porque Él ve nuestros corazones y genuinamente estamos buscando en su palabra entenderlo, pedirle a Él, Señor, yo quiero entender tu palabra, aunque nos esté costando, pero quiero entenderla, y Él lo va a hacer en su momento. Cuando ya estemos preparados, Él empieza a revelarlo, porque al conocer su palabra, le conocemos a Él, y su palabra nos va transformando, ¿verdad? Y mencionábamos que su gracia nos va sacando de la desgracia del pecado, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, sin duda alguna, es nuestra fuente, ¿verdad? Es nuestra fuente de amor, y a través de sus fiestas nos dice indudablemente cuánto nos ama. Debemos recordar y festejar las grandes victorias que Jesús ha hecho en nuestra vida, ese amor eterno que ha cambiado nuestras vidas y las vidas de otras personas, como testimonio lo hemos visto, ¿verdad? Y bueno, y hoy podemos ver al pueblo de Israel celebrando las fiestas. Hace poquito estaban celebrando las fiestas y con la expectativa en el Mesías, pero bueno, es muy triste. Y hay un versículo en Juan 1 que dice que a los suyos vino y no le reconocieron. Ellos están con las fiestas, pero no le reconocieron, aún hoy, ¿verdad? El Señor Jesús fue rechazado, aún con todas las fiestas apuntando hacia Él, no lo lograron reconocer. Y debemos, bueno, clamar al Señor para que el Espíritu Santo nos dé su discernimiento, para que nosotros logremos identificar en los tiempos en que estamos. En este momento muchos cristianos están dormidos a pesar de las muchas señales, ¿verdad? Han perdido esa sensibilidad. El pueblo estaba esperando las fiestas, el pueblo estaba celebrando, las fiestas del Señor en aquellos tiempos,
pero ¿por qué no lo identificaron, verdad? Por más cosas evidentes, algunos siguen rechazando su gracia. El Señor Jesús cumplió sus promesas en su itinerario divino, como lo mencionábamos. Él no falla sus promesas. Él prometió que va a volver y que va a estar con nosotros, aun cuando le rechacemos, cuando lo ignoramos, cuando el enemigo nos pone a pensar que Él es el culpable de lo que nos esté pasando. Aún así, Él es fiel a sus promesas. Así que no cometamos el error de rechazarlo o alejarnos, aún conociendo pues más de Él. Cada vez somos más responsables por la luz que nos está iluminando, ¿verdad? Y no seamos tibios, no creamos que podemos tener una doble identidad. Él lo sabe todo y nos da tiempo y nos avisa antes de que venga algo más fuerte. Bueno, hermanos, de momento pues hemos visto 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias. Como mencionaba, la idea es que puedan repasarlas, leerlas en sus Biblias, estudiarlas. No es complicado. Si alguien quiere el material, yo se lo puedo compartir con mucho gusto. La próxima semana vemos la última fiesta de la primavera, que sí es un poco más amplia, que es la de Pentecostés. Gloria al Señor le damos por este momento. La honra y la gloria es para Él. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente le damos al Señor por este tiempo, por esta enseñanza, porque nos permite escudriñar de su palabra y poco a poco ir entendiendo sobre estas fiestas y lo que Él nos quiere mostrar, lo que nos quiere enseñar, inclusive lo que nos quiere advertir. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor. Honra y gloria te damos a ti, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, porque hoy nuevamente, Señor, abres nuestro entendimiento. Señor, nos pones inquietud en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir escudriñando tu palabra, porque nos quieres enseñar, porque nos quieres mostrar, porque no quieres que seamos un pueblo perdido, Señor, sino que conozcamos de ti para estar preparados, Señor, para que lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, entregamos, Señor, este sábado, este día, Señor, tu día, lo entregamos a ti, Señor, y ponemos en tus manos la nueva semana que está por comenzar. No nos permitas, Señor, ir sin tu cobertura, ir sin tu armadura a ningún lado. Aunque a veces sea difícil, Señor, enséñanos siempre a entregar cada decisión ante ti, Señor, para no cometer errores, Señor. Tú sabes el futuro, Señor, solo tú lo sabes, y a veces nuestras decisiones, sí, las tomamos sin saber cuál es la guía que tú tienes para nosotros. No nos va bien. Siempre tenemos que tomar, Señor, las decisiones de tu mano. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, nuevamente por nuestra familia, por nuestra casa, por el alimento, por el sustento, por la salud. Ponemos en tus manos cualquier quebranto de salud que alguno de nuestros hermanos pueda tener, pueda sentir en este momento, para que tú, Señor, con tu mano sanadora, Señor, tomes el control de esa situación. Gracias, Padre eterno. Te damos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. Que el Señor los bendiga a todos.